tanto en el espacio como en el tiempo. Tenemos que, normalmente estos son datos promedios generales, de lo que se aplica, más o menos la mitad del plaguicida llega al blanco, al cultivo o a la plaga, mientras que el resto del plaguicida suele sufrir, dependerá mucho de las condiciones ambientales, de las tecnologías de manejo, etcétera, del ambiente en que se aplicó, suele ir a otros sitios o a otros espacios que no nos interesan. ¿Cuáles son esos procesos? Ya lo explicamos en la clase anterior, son los procesos de transporte, es decir, que dentro de un espacio, de un sector ambiental, el plaguicida, y por ejemplo, en la atmósfera puede tener efectos de transporte por deriva o por dispersión global. En el suelo puede ser por escurrimiento, por erosión, puede haber procesos de transferencia que pasan de un espacio a otro espacio del ambiente, por ejemplo, del cultivo de la planta o del suelo al aire por volatilización, del aire puede caer nuevamente al suelo por depósito por la lluvia, por el arrastre de las partículas de erosión eólica por el viento, etc. Entonces empezamos a ver que estos procesos están condicionados por ciertas propiedades, tanto ambientales, del ambiente, de la temperatura del aire, de la velocidad del viento, de la humedad del suelo, del tipo de partículas que componen ese suelo, como propiedades del plaguicida que estamos utilizando. Todas estas propiedades son las que nosotros vamos a tener que identificar antes de aplicarlo, porque una vez que se aplicó, es muy difícil detener ese movimiento. Entonces, desde el punto de vista de la agronomía, lo que nos interesa es prevenir ese movimiento o esa dispersión del plaguicida una vez aplicado a lugares o a afectar poblaciones que puedan provocar altos daños. Entonces vemos que la volatilización, ¿de qué va a depender? Y va a depender de la presión de vapor. La deriva va a depender de la velocidad del viento. La volatilización desde el suelo, también la presión de vapor. La absorción dentro de los cultivos va a depender, por ejemplo, del pKa, es decir, de la capacidad que tiene el cultivo de modificar su composición química o su estado químico de insoluble a soluble o ionizado, según el pH de la cobertura del metal. El lavado puede ser afectado por la solubilidad del producto en el agua, es decir, si un producto es soluble, va a tender a retenerse dentro de la solución del suelo, las soluciones del agua, y de allí ser arrastrado, moverse con el agua. Cuando llega al suelo, se va a absorber o a desorber de los coloides del suelo según ciertas propiedades, tanto los coloides del suelo, sean coloides minerales o coloides orgánicos, y de la capacidad de absorción de ese producto a esos coloides. La lixiviación en profundidad va a depender del movimiento con el agua, de la solubilidad. La biomagnificación es cuando el plaguicida entra en la cadena trófica, ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle dentro de esta tarde, y ahí va a depender de la capacidad que tengan los organismos que absorben ese plaguicida de metabolizarlo o de expulsarlo de su cuerpo. Y la transformación o degradación de los plaguicidas va a depender, por ejemplo, de si es fotosensible el producto, que sea degradado por la luz solar, que se descomponga por reacciones químicas o que se descomponga por reacciones microbiológicas. O también que sea metabolizado, como dije recién, dentro de la cadena trófica, dentro de los seres vivos, las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, etc. Entonces tenemos que desde el punto de vista del aire es lo primero que llegamos, porque el producto es aplicado desde un tanque que lleva un aplicador hasta el cultivo, y para llegar del tanque al cultivo tiene que pasar por el aire. Así que lo primero que nos interesa es la problemática de la aplicación. El tamaño de las gotas, la cantidad de las gotas, uniformidad de esos tamaños de gotas, la cobertura que tengan esas gotas. Todo esto tiene que ver con la tecnología que se le aplica a todo el sistema, con qué fuerza salen las gotas por el aspersor, la distancia del aspersor con el cultivo, la velocidad de avance del aparato, la distribución de esas gotas, etc. La toxicidad, la solubilidad y otras cosas que vamos a ver en detalle más adelante. Y las condiciones ambientales, viento, temperatura y humedad,
en el momento de la aplicación y posterior a la aplicación, que hacen a cuánto de ese producto se va a evaporar, cuánto se va a escurrir, cuánto se va a lavar del cultivo y va a llegar al suelo, etc. Todo esto es lo que se llama la deriva potencial. Y es lo primero que nos tenemos que preocupar. Esta deriva potencial, porque llega el producto directamente o al cultivo o a cualquier población silvestre, doméstica o humana que esté cercana o lejana a ese cultivo según la deriva, y que puede, además de la plaga, contaminar a estas otras poblaciones que no nos interesan afectar. Entonces ahí tenemos todo lo que es básicamente la contaminación aérea y la intoxicación por inhalación. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de los modelos de simulación que se utilizan para predecir, según las condiciones ambientales y las propiedades del producto que mostré acá, cómo podría llegar a ser la deriva de ese producto y hacia dónde podría llegar a contaminar. No vamos a entrar en este curso en esos detalles, que hay que tener en cuenta que ya existen, que estos software están disponibles y que por lo tanto nosotros podemos ir en etapas posteriores a este curso, después podríamos llegar a desarrollar todo este tipo de sistemas de información. A nivel global, es decir, hay toda una dinámica del aire, lo que se aplica en un lugar puede llegar a cualquier otro lugar del planeta. Y esto puede tardar meses, semanas o años. En este momento todavía se sigue detectando DDT en los polos, se llaman saltos de etapas de salto de saltamonte, que de las zonas agrícolas, el DDT por estos movimientos atmosféricos a nivel mundial ha llegado a contaminar a los pingüinos del polo sur y a los osos polares del polo norte. Y hace más de 50 años que el DDT está prohibido en gran parte del planeta. Pero justamente es la persistencia del DDT, de la molécula del DDT, que hace que siga contaminando aplicaciones que se hicieron por última vez en la década de 1970 del siglo pasado. Y acá tenemos, por ejemplo, las condiciones ambientales que hay que considerar en función de temperatura del aire, humedad relativa del aire, cuándo se puede pulverizar, cuándo no pulverizar, y todo esto también se están desarrollando sistemas de información en base a sensores aplicados sobre la misma pulverizadora, que va diciéndole al pulverizador, al operario de la maquinaria, si puede seguir trabajando o no, en base a los anemómetros que miden la velocidad del viento, dirección del viento, y otros que miden la humedad, y termómetros que miden la temperatura del aire. Entonces, desde el aire dije que lo que primero nos interesa es la volatilidad, es decir, la presión de gas. Es decir, si el producto tiende a evaporarse, tiende a volatilizarse, va a ser muy riesgoso, muy probable de que contamine el aire y que afecte por inhalación. Acá tenemos el tema del COVID, que constantemente, ¿qué presión de vapor tiene? Comparado con eso tenemos distintos plaguicidas, acá, por ejemplo, en distintos tipos de formulaciones, éster o amina. Es decir, el éster es un producto mucho más volátil, 40 veces más volátil que la amina, la sal, mientras que este es un producto parecido a la acetona que se usa para limpiar la uña de las mujeres, o el glifosato, que tiene mucho menor riesgo que cualquiera de estos otros que les estoy mostrando. Y lo que nos interesa para el software que vamos a desarrollar es básicamente cuáles son los umbrales que vamos a considerar. Uno de los de cada producto tenemos que saber cuál es la presión de vapor de ese producto, y a partir de esta presión de vapor podemos categorizarlo primero a partir del indicador. El indicador son los milímetros de mercurio o los milipascales que nos dice que tiene de presión de vapor ese producto para 20 grados de temperatura ambiente. Por supuesto que esta presión de vapor se modifica también con la temperatura del aire. Y a partir de esto lo transformamos a este indicador en un índice que nos dice que la volatilidad es baja, intermedia o alta, según estos umbrales que son aceptados a nivel internacional. Por ejemplo, si la formulación es una sal o un ácido, como puede ser el 2,4-D-amina, va a tener volatilidades bajas,
mientras que los fenoles y ésteres, que son productos mucho más volátiles, van a tener, como en el 2,4-D en formulación éster, una vapor 40 veces mayor. Entonces fíjense que no es solamente considerar el principio activo, sino también cómo está formulado y bajo qué condiciones ambientales lo vamos a aplicar para decir si estamos corriendo riesgos o no de contaminar el ambiente. Desde el punto de vista del agua, nos interesa la solubilidad. Si el producto es soluble, se va a mover con el agua. Si es insoluble, el agua se puede mover y el producto va a decantar, se va a ir al fondo, va a quedar retenido en el suelo, va a quedar retenido en la superficie de la planta y no se va a mover con el agua. Entonces, por ejemplo, tomamos como referencia el azúcar, un producto que tiene 21 gramos por litro de solubilidad, y acá tenemos la clasificación de la solubilidad para los principios activos, los plaguicidas, cómo lo vamos a analizar. Si tenemos más de 0,1 gramos, más de 100 miligramos, también agua a 20 grados de temperatura, presión ambiental, etc. O sea, hay toda una serie de normativas para medir estos parámetros. No se pueden medir de cualquier manera para que puedan ser comparables en cualquier lugar del planeta. Entonces, acá ya vamos a tener si son insolubles, moderadamente solubles, altamente solubles, etc. Cualquier cosa que yo vaya diciendo, y si a ustedes no les queda claro, no tengan duda, no duden en pedirme una aclaración o que lo explique de alguna otra manera. Ustedes ya lo saben, ¿no? Pero se los recuerdo por si tienen alguna duda y no esperar al final de mi exposición para volver al principio y aclarar algo que quedó mal explicado. Acá tenemos una pequeña formulación para decir, bueno, ¿cuántos mililitros de lluvia, cuántos mililitros de riego tengo que aplicar en un suelo para lavar todo ese plaguicida? Es directamente, bueno, después lo podrán analizar en esta presentación. Se las voy a pasar, todo esto les va a quedar a ustedes, no quiero entrar en detalle que ahora no nos interesa para el objetivo de la clase. Entonces yo les dije primero, lo que nos interesa es la volatilidad, la presión de vapor, para medir cuál es su tendencia a irse hacia el aire. Luego vimos que ese producto generalmente se aplica en una solución acuosa. ¿Cuál es la tendencia de ese producto a quedar en una solución agua? Vimos la solubilidad. Pero esa solubilidad, esa solución del producto acuoso cuando se aplica con el pulverizador o con el aerosol, por ejemplo, cuando ustedes lo usan dentro de su casa, está en una solución acuosa. ¿Va a tender a quedarse dentro de la solución acuosa o va a tender a volatilizarse? Hubo un investigador hace unos años que relacionó estos dos parámetros y generó lo que se llama la constante de Henry. Henry fue el investigador que lo hizo y relacionó estos dos productos y se generó un nuevo indicador que es la constante de Henry. Acá no interesa la cuestión, la ecuación, a ustedes lo que les interesa cuáles son los valores y qué significa ese valor. En la tabla de valores que nosotros vamos a utilizar tenemos estos valores para cada uno de los 522 productos que hemos pagado hasta el momento, los 522 plaguicidas. Entonces cada uno de ellos podemos analizarlo si van a tender a quedarse en solución del suelo, en la solución acuosa, o van a tender a evaporarse. Entonces acá me dicen si él puede tender a quedarse en el agua o va a tender a quedarse en el aire. Entonces acá el riesgo es por ingesta, por bebida. Acá el riesgo es por inhalación, por respirarlo. ¿Van entendiendo? Después, esto se continúa porque esa solución generalmente llega al suelo. Y los sólidos del suelo, en el suelo tenemos distintos tipos de sólidos. Sólidos minerales, que es la arena, el limo, las arcillas, según el tamaño. Ustedes en Córdoba también tienen partículas que superan el tamaño de la arena. La arena se considera hasta 2 milímetros de tamaño. Cuando cualquier partícula del suelo tiene más de 2 milímetros de tamaño, ya se considera piedra, pedregosidad. Entonces eso ya, la característica es que cuando tiene más de 2 milímetros de tamaño, la partícula en el suelo no tiene mucha funcionalidad desde el punto de vista del crecimiento vegetal.
es más una molestia antes que una ayuda. De allí que para el suelo es aquella partícula de la capa de la corteza terrestre que sirve o aporta el crecimiento vegetal, sostén, agua, temperatura, aire, minerales, etc. Los pedregullos, todo lo que tenga más de 2 milímetros, puede aportar algo de sostén, pero no mucho más. En cambio, las otras partículas menores a 2 milímetros, que es la arena, menores de 50 nanómetros ya son los limos, y menores de 2 nanómetros son las arcillas, ya tienen propiedades físico-químicas que aportan a la dinámica de minerales y a la actividad biológica en el suelo. Y a su vez también tenemos, aparte de las sustancias minerales, tenemos las sustancias orgánicas, de la materia orgánica, el humus, la parte negra del suelo, digamos, que aporta como resultado de la actividad biológica de las plantas y las bacterias y hongos en el suelo. Entonces, se empiezan a tomar en consideración los coloides del suelo, básicamente las arcillas y la materia orgánica. Y relacionando todo esto podemos tener otro indicador que es el KD, que también relacionado con el contenido de agua. Ustedes no se preocupen por las ecuaciones porque en caso de ser necesario las analizaremos. Nosotros en este curso estamos en una etapa de tomar el dato y utilizarlo, no de calcularlo y de cómo viene ya dado en tablas que sacamos de datos internacionales. Lo que yo estoy dando un poquito de esta explicación es para que ustedes tengan una noción de dónde sale ese dato, que se lo utiliza, pero nada más. A usted lo que le interesa es básicamente, o les va a interesar, por lo menos en este curso, es la escala que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a transformar el dato en una escala? Acá tenemos un poquito lo que estaba haciendo referencia. El suelo está conformado por sustancias sólidas, arena, limo, arcilla, y que son los sólidos minerales no orgánicos y sólidos orgánicos. Normalmente la materia orgánica está entre el 1, el 3, el 5% de materia orgánica en los suelos de la República Argentina, por el clima, por el tipo de materia orgánica que tenemos, y tenemos un cuarto de parte del suelo generalmente en buenas condiciones está ocupado por agua, y una cuarta parte ocupada por el aire, y el 50% restante por los sólidos. Esto va a ir variando según la lluvia, el suelo, el periodo de sequedad, la temperatura del aire, etc. Es de ahí que estas flechitas están mostrando que esto es muy variable. Mientras que estas proporciones son mucho más estables. En cambio, la materia orgánica sí es un poquito variable dependiendo del manejo, y es lo que hace a la sustentabilidad, a todo lo que es el efecto de los gases invernaderos que aporten al cambio climático o no, etcétera, pero esto no forma parte de este curso o no nos preocupa en este momento. Y así que tenemos una fracción lábil y que tenemos entonces todo lo que hace el intercambio de los minerales entre las partículas de humus o de arcilla. Todo esto tiene que ver con el movimiento de estos minerales para la nutrición vegetal, pero también entran acá en juego todos los plaguicidas que son ionizables, es decir, que se transforman en iones positivos, cationes, o iones negativos, aniones, que interactúan. Esto es importante para lo que se llama la constante de ionización. El producto puede estar como una sal, o esta sal puede estar disuelta en la solución del suelo como iones, y esto dependerá del pH, de la acidez del suelo, o de la acidez de la cobertura de la cutícula vegetal, o de la acidez de otra sustancia que pongamos en la formulación del plaguicida, para que afecte la acidez de la solución de manera tal que el plaguicida esté más ionizado o menos ionizado, de manera tal que se absorba más o se absorba menos. Y a su vez la ionización tiene que ver con la solubilidad y tiene que ver con el movimiento del agua, del plaguicida en el suelo, o en los ríos, o en las lagunas, etc. Entonces tenemos que el plaguicida absorbido con D, no con B, con la letra D de absorbido, porque la absorción con D es una cuestión de superficie de las sustancias de los coloides.
porque los coloides tienen cargas negativas que absorben las sustancias con cargas positivas. Todo esto es cuestiones de química, no vamos a entrar en detalle, pero hay que tener en cuenta que hay indicadores que nos muestran eso y ese valor entran después en los índices para decirnos si ese producto va a quedar absorbido en los coloides del suelo, se va a mover con la solución del suelo, con el agua del suelo. Entonces tenemos acá factores que favorecen la absorción, favorecen la desorción, y los plaguicidas tienen mayores probabilidades de moverse con el suelo erosionado, ser absorbidos por los minerales o ser degradados químicamente, o si no, tienen la probabilidad de volatilizarse del suelo, moverse por la lixiviación y contaminar las napas freáticas, o ser arrastrados por el agua superficial y contaminar arroyos, o contaminar lagunas o lagos, o represas, o ser degradados por los microorganismos. Si el producto está absorbido en la superficie del coloide, no puede ser atacado por los microorganismos. En cambio, si está en la solución del suelo, sí puede ser atacado por los microorganismos o ser absorbido por las raíces de los vegetales, que es como dice acá. Todo esto yo lo voy avanzando porque como les va a quedar a ustedes esta presentación y después les voy a pasar material para que si lo quieren leer y profundizar, no quiero detenerme ahora para no retrasarme tanto. Entonces tenemos que la relación con los coloides es a través de la materia orgánica básicamente, y se usa el KOC. Y acá tenemos las escalas del KOC según la movilidad en el suelo, o si puede ser volátil o soluble en grasa. El tema de soluble en grasa tiene que ver con la retención dentro de los seres vivos. Porque si el producto no se retiene en la grasa del ser vivo, es muy fácil que ese producto sea eliminado por orina o por deyecciones fecales. Mientras que si se retiene en la grasa, es muy difícil que se pueda eliminar y queda retenido dentro del cuerpo de los seres vivos. Entonces puede afectar a lo que vamos a ver después más tarde, a todo lo que es la toxicidad crónica y la generación de enfermedades crónicas. Acá tenemos una pequeña relación entre la solubilidad y el KOC. Estos son un trabajo que hicimos nosotros en la facultad de los principales productos utilizados en el centro de la provincia de Santa Fe. Trabajamos con unos 30.000 análisis de aplicaciones en el centro de la provincia de Santa Fe y tenemos, por ejemplo, cómo hay una alta correlación entre la solubilidad y el KOC, una correlación negativa. Si es altamente soluble, es muy bajo retenido en el suelo, y si tiene un alto KOC que va a ser retenido con fuerza en el suelo, tiene muy baja solubilidad en el agua, excepto el paraquat y el glifosato, que son dos productos que son tanto altamente solubles como altamente retenidos en el suelo, y por lo cual su dinámica en el ambiente es mucho más compleja. Pero no nos preocupa eso en el momento. Y después tenemos las relaciones entre el suelo y la biota. Toda la biota, estamos hablando de los insectos, de los moluscos, de los crustáceos, de los hongos, de las bacterias, de las plantas, de todos los animales que viven en el suelo o que alimentándose a través de las plantas, los herbívoros básicamente, pueden absorber aquellos contaminantes que absorben las plantas desde el suelo. Y los herbívoros, a su vez, comidos por los carnívoros, por ejemplo nosotros que comemos su carne, su leche, sus huevos, en el caso de las gallinas, etcétera, que podemos comer los plaguicidas que el herbívoro consumió a través de las plantas que consumió para alimentarse. Fíjense cómo estamos armando ya la cadena trófica del plaguicida que queda en el suelo, en el agua que es absorbida por las plantas, por las bacterias, por los hongos, las plantas contaminadas que son comidas por los herbívoros y los herbívoros que son comidas por los carnívoros, cómo ese herbicida puede ir corriéndose a lo largo de la cadena trófica, la cadena de la biota. Y entonces acá tenemos el KOW como un indicador de esa retención de los plaguicidas en los seres vivos y el riesgo que corremos de consumir alimentos contaminados con estos plaguicidas porque no pudieron ser eliminados por el lavado o por el procesamiento industrial del vegetal inicial o de la carne o de la leche contaminada también por estos plaguicidas. Entonces acá tenemos la escala que vamos a utilizar
y qué consecuencias puede tener desde el punto de vista cualitativo, que después tendremos que expresar matemáticamente o incorporar en el algoritmo de cálculo para predecir cuál puede llegar a ser el riesgo si aplicamos ese producto, bajo qué circunstancias, con qué cultivo, bajo qué sitio, con qué suelo, etc. Entonces tenemos después todo lo que tiene que ver la bioconcentración o la cadena de acumulación de este producto en toda la cadena trófica. Por ejemplo, tenemos cómo a partir del KW podemos calcular el factor de bioconcentración para las raíces, las hojas de los vegetales, o la carne, la leche, o en los peces que están viviendo en un arroyo contaminado, con agua contaminada, o que están viviendo en un lago, etcétera, contaminado. Acá tenemos el gran esquema que tenemos que ir analizando, que yo ya los presenté en la clase anterior, la clase de la semana anterior, lo que se llamaban los modelos de fugacidad. Los modelos de fugacidad lo que hacen es justamente cuantificar cada una de estas flechitas que vemos en el esquema. Nosotros aplicamos el plaguicida. ¿A dónde va a ir? Al agua, al suelo, al aire, a la planta, o al plancton, a los peces, a las aves, al hombre, etcétera, como a través de la cadena. Esto es un trabajo que se hizo hace unos 50 años atrás o más, que se midió el DDT, por esto el DDT está prohibido desde hace más de 50 años en todo el mundo, de cómo en el agua, que tenemos una concentración de este nivel, cuando llegamos al águila, del agua al zooplancton, el zooplancton a los peces pequeños, el pez pequeñito al pez más grande que lo come, y el pez más grande al águila que se come, o al halcón que se come ese pez grande, cómo llegamos a concentraciones miles de veces más concentradas en el águila. ¿Por qué? Porque el águila come muchos de estos peces grandes comen muchos de estos peces pequeños comen mucho de este zooplancton, y el zooplancton consume mucha agua durante toda su vida. Y es ahí como el producto que tiene un alto KW o un alto factor de bioconcentración se va acumulando en toda la cadena trófica y llega al final al pez que comemos nosotros o al ave que comemos nosotros, etc. Después, por último, tenemos que considerar todos los procesos de degradación o de transformación del plaguicida cuando ese plaguicida deja de ser tóxico para el ambiente. Entonces tenemos que analizar todos aquellos procesos de degradación química, por ejemplo, todo lo que es fotólisis, acción de la energía lumínica, la oxidación. Por ejemplo, el Trenet quitamancha justamente se basa en la oxidación. Todos esos quitamanchas para la ropa usan básicamente agua oxigenada. El agua oxigenada también desinfecta las heridas por un proceso de oxidación. La reducción es un proceso inverso a la oxidación, que en lugar de quitar electrones y alterar la composición química del producto y degradarlo, agrega electrones en el proceso de la reducción. La hidrólisis, que hay una partición del agua en grupos hidroxilos, o la isomerización, que es cómo se cambia la organización espacial de los átomos en la molécula. La conjugación, donde las moléculas se combinan entre ellos, dividiéndose a otras sustancias y perdiendo su capacidad tóxica. Después tenemos todos los procesos biológicos de degradación, básicamente por los microorganismos, hongos, bacterias, etc. Y de aquí lo que nos interesa como resultado de este proceso de transformación y degradación es ver cuánto tiempo el producto va a estar en el ambiente antes que desaparezca por estos procesos de degradación. Y ahí nos interesa la persistencia. Y como indicador de la persistencia vamos a utilizar lo que se llama la vida media. La vida media es el tiempo requerido para que una sustancia llegue a la mitad de la concentración anterior. Entonces tenemos que en el momento cero aplicamos 100% de la sustancia, 100% de la dosis, en una vida media llega al 12,5, en 4 vidas medias al 6 y pico por ciento, en 5 vidas medias al 3%,
en 6 vidas medias el 1%, un poco más del 1%, y recién en 7 vidas medias tendremos menos del 1%. De allí que para tener una idea de cuánto tiempo va a estar una sustancia presente en el ambiente, a la vida media hay que multiplicarla por 7. 7 vidas medias es lo que más o menos va a tardar el producto en desaparecer. Recuerden que en la clase anterior todo esto de la vida media se los mostré también cómo son afectados por la temperatura y la humedad, por ejemplo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Considerar. Tenemos que considerar la aplicación. Así que esto va a depender del tipo de suelo, si es suelo arenoso, limoso, arcilloso, etcétera, de la pendiente y del KOC, por ejemplo. Acá tenemos cómo el KOC puede afectar a que la sustancia se vaya con la erosión, con los arroyos, cuando llueve o no. ¿Cómo se puede frenar eso? Por ejemplo, evitando el escurrimiento rápido y generando lo que se llama dispositivos con hierbas que frenan el escurrimiento, y estos dispositivos con hierro tienen, con hierbas, no con hierro, disculpen, con hierbas tienen la capacidad también de absorber los coloides, los plaguicidas, porque tienen muchos coloides orgánicos en la superficie del suelo. Esto normalmente 10 a 12 metros de ancho. Con esos 10 a 12 metros se ha determinado que es más que suficiente para disminuir drásticamente la carga de plaguicida en los escurrimientos, para que el escurrimiento llegue a los cuerpos de agua, arroyos, lagunas, represas, etcétera, con muy baja carga de contaminantes y no afecte la vida silvestre o la calidad para consumo de bebida de ese agua. Luego tenemos que los suelos tienen distintas capas con distintas composiciones granulométricas, distintas proporciones de materia orgánica, de arena, de limos, de coloides, etcétera, que van generando los procesos de lixiviación. Primero infiltra y lo que entró al suelo se puede ir lixiviando de a poco en cada uno de estos horizontes hasta llegar a la napa freática. ¿Por qué nos interesa la napa freática? Porque la napa freática es de donde muchas localidades sacan agua para beber, para potabilizar o para la industria, o también esa napa freática, cuenca abajo, es la que aporta agua a los ríos. Entonces, puede ser que estemos contaminando agua potable o estemos contaminando los ríos. Tenemos que ver también todo el proceso de absorción, que va a depender de la concentración del plaguicida. Esta concentración del plaguicida va a depender de la humedad del suelo y de la capacidad de absorción del sistema radical de los cultivos, que para que contamine o no el cultivo. Tenemos todos los procesos de absorción o desorción con los coloides del suelo, que acá vemos una simplificación de cuáles son todos los procesos que hay que tomar en cuenta entre la fase sólida y la fase acuosa, y los procesos de degradación que yo lo expliqué. Entonces, todo esto tiene que ir incorporado en los índices. A ustedes no les va a importar todo el proceso físico, químico, atmosférico, biológico que están incorporados dentro de esta cuestión, sino que lo que les va a importar es qué indicadores vamos a utilizar para simplificar procesos en números que nos digan verde, amarillo o rojo. Verde, avanzar, que hay poco riesgo; amarillo, cuidado, empezar a prestar atención; o rojo, que directamente no hay que aplicarlo porque estamos corriendo mucho peligro de contaminar o de afectar el ambiente o las poblaciones que vivan en ese ambiente. Y por último, tenemos que considerar, hasta ahora estuvimos viendo cuestiones físicas, químicas y algunas biológicas. Y después están los indicadores de toxicidad. De toxicidad aguda, la toxicidad aguda es aquella que si no te mata inmediatamente, los efectos son reversibles y pasan en 2 o 3 días. En 48, 72 horas desaparece el efecto.
Normalmente los efectos son, te pica la nariz, tenés tos, se te cierra el pecho, si sos muy sensible a esa sustancia, podés tener vómitos si la inhalaste, podés tener diarrea, podés tener erupciones en la piel, irritación, etcétera. Y si no te mató, si la toxicidad no fue tanto como para matarte, eso después el producto deja de actuar y pasa el efecto. Esto se mide con el indicador que se llama dosis letal media y es lo que se basa tanto para mamíferos, insectos. Nosotros de los insectos nos preocupan básicamente las abejas como indicadores de los efectos sobre los insectos benéficos. En este momento tenemos muchos plaguicidas que afectan al insecto plaga, pero no afectan a las abejas, por ejemplo, mientras que hay otros insecticidas que afectan a cualquier insecto indistintamente y que pueden matar tanto al insecto plaga como a los insectos benéficos que no queremos matar. Y a los peces, a los invertebrados acuáticos, a las lombrices, etc. Nosotros somos representantes tanto de los mamíferos domésticos o silvestres, por ejemplo, si nos interesa conservar algún tapir, alguna comadreja, alguna nutria, o si queremos conservar también los mamíferos, las vacas, las ovejas, las cabras de los vecinos o nuestras propias vacas, ovejas o cabras que tenemos en nuestro campo, o los seres humanos que trabajan en ese campo o que viven cerca de ese campo. Desde el punto de vista de los peces, nos interesa... me olvidé de colocar en este listado las aves. También están las aves, otro indicador, acabo de darme cuenta que no lo cargué en la presentación. Por ejemplo, si estamos pulverizando un campo que viva cerca de una granja avícola, o pulverizando si estamos cerca de un feedlot, o pulverizando si estamos cerca de alguna granja ictícola o de alguna colmena de donde sacan miel. Es decir, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de toxicidad aguda, que nos puede matar en el momento o no. Y desde el punto de vista de toxicidad aguda tenemos que considerar la toxicidad de inhalación, la oral, si la vamos a tomar con agua o con el alimento, y la dermal, si llega a depositarse el plaguicida directamente por volatilización, por deriva, la gota del plaguicida directamente en nuestra piel. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando pulverizamos los insecticidas dentro de nuestra casa, contra los mosquitos, las cucarachas, es lo mismo. Puede ser tanto a campo como dentro de nuestra casa. Pero también tenemos que considerar que si el producto no nos mató en ese momento, las dosis subletales que quedan en el ambiente nos pueden afectar a la salud y nos pueden matar a largo plazo por lo que se llama toxicidad crónica. La toxicidad crónica son aquellos efectos a largo plazo y generalmente no son reversibles. No es como la picazón, la molestia en la garganta, el vómito, la diarrea que en 2 o 3 días te pasó si te contaminaste con ese plaguicida. Estos plaguicidas no tienen efectos inmediatos, no te das cuenta, pero después de varios meses o años de estar en dosis que no te producen ningún efecto en ese momento, se van acumulando en tu cuerpo. Acuérdense el KOC, el KOW, que tienen tendencia a acumularse en las grasas de tu cuerpo y que no puedas, son sustancias que no las puedas metabolizar rápidamente, van afectando la dinámica de tu cuerpo, la fisiología de tu cuerpo, y va produciendo efectos no reversibles y a largo plazo. ¿Cuáles son esos efectos principales y lo que está en discusión en este momento? Básicamente los neoplásicos, otras veces tumores malignos. Estos efectos normalmente, estos cánceres producto de estas sustancias cancerígenas se dan después de 5, 10 o hasta 20 años de contacto con la sustancia. De allí que es lo que yo les decía, es necesario prevenirlo, porque una vez que el cáncer se manifestó ya es tarde, ya no podés retrotraer el efecto o el manejo a 10 años antes de lo que sucedió en la enfermedad. Lo mismo pasa con los mutagénicos,
que se producen cambios en el material genético. Estos procesos mutagénicos en este momento ya hay 5 categorías dentro de los plaguicidas. Nosotros por el momento estamos trabajando con qué es mutagénico o no, pero podemos también discriminarlos con las bases de datos internacionales en 5 tipos de procesos de mutagénesis diferenciados con distintos tipos de riesgo según la edad de la persona, si esa mutagénesis se va a manifestar en la descendencia de esa persona o no, en tus hijos, en tus nietos o no, etc. Luego tenemos todos los efectos neurotóxicos, por ejemplo, sustancias neurotóxicas que puedan producir a largo plazo enfermedades tipo Alzheimer o demencia senil, o puedan afectar todas estas cuestiones, es decir, alteraciones en el sistema nervioso. Hay muchas, pero todo esto, nosotros como ingenieros agrónomos, no nos preocupamos tanto de esto, sino que directamente tomamos el resultado de lo que nos dicen las investigaciones médicas, y son los médicos los que nos tienen que ir dando los indicadores y los valores para que nosotros después nos dicen, esta sustancia con tal nivel de intoxicación puede producir tal tipo de cáncer, tal tipo de mutagénesis, tal tipo de neurotoxicidad. Nosotros lo que tenemos que evitar es que se llegue a ese nivel de concentración, porque los ingenieros agrónomos somos los responsables de que estas sustancias estén entrando en el ambiente. Y después tiene toda la parte de disrupción endocrina, alteración del mecanismo hormonal, que a la larga también puede producir cualquiera de las enfermedades citadas anteriormente, o por ejemplo también alteración en la reproducción o el desarrollo, es decir, que afecta a todas personas en gestación o en edad reproductiva o en edades tempranas de crecimiento, básicamente mujeres embarazadas o niños. Toda la parte de reproducción y desarrollo es lo que tenemos que considerar fuertemente cuando vamos a pulverizar, a distribuir plaguicidas cerca de escuelas rurales, cerca de poblaciones, o si en la familia está viviendo en ese campo, estamos de trabajo, hay mujeres en edad reproductiva, niños, etc. Estas son básicamente las 5 categorías más importantes de toxicidad crónica. ¿Qué es lo que nos interesa en este curso de todo esto? Básicamente lo que les mostré en la clase anterior, en lo que llamábamos el nivel 1. Básicamente obtener el indicador y a partir de ese indicador el índice, decir que si el riesgo es muy bajo, mediano, moderado, alto, muy alto o extremadamente alto. Es decir, que acá tenemos, este es el primer nivel que tenemos que desarrollar. Consultar la base de datos, cargar el plaguicida que vamos a aplicar y que nos muestra a los usuarios, ingenieros agrónomos, cuáles son los niveles, los semáforos. Prácticamente no hay ningún riesgo, verde que es el riesgo bajo, amarillo que es medio, naranja que es moderadamente alto, rojo muy alto y violeta extremadamente alto. Pero ustedes empiezan a ver que acá, que de todos estos indicadores que estuvimos discutiendo en este momento, que son los que figuran en esta tabla, tenemos muchos colores, algunos son celeste, otros rojos, otros amarillo, naranja, rojo, verde, es decir, fíjense, ¿y cómo interpretamos todo esto? Allí es donde empieza la necesidad de contar con índices, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Cómo transformar estos indicadores en índices que empiecen a simplificar todas las relaciones que hay entre todo esto. Este es el primer trabajo que tenemos que desarrollar. Presentar las características del plaguicida y poder comparar. Acá estoy comparando una deltametrina con una permetrina, son todas piretrinas. Por ejemplo, estas piretrinas se utilizan todas en domisanitarios, son productos que se utilizan en el raito agariplantas, en el cucarachicida, en el hormiguicida, que estamos usando, en el insecticida que usamos todo el día en nuestras casas. Fíjense la problemática que tenemos, es decir, que esto no es solamente una cuestión de lo que se tira en el campo, sino que también que lo que se tira en el campo no llegue a las poblaciones, o que lo que se usa en las poblaciones tampoco sea tóxico para las mismas personas, porque el mismo producto que se tira
ciencias agrarias de nuestra universidad, que fue desarrollado en 1900, en el año, hace unos 15 años, el 2007-2008 lo desarrollamos y ya los presentamos en la jornada de investigación operativa en el año 2009. Voy a probar, voy a dejar de compartir esto y les voy a probar. Voy a presentar ahora, voy a pasar a otra ventana. Vamos a entrar. ¿Cómo acceden ustedes a ese indicador? Entra a la página Universidad, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional Distrital, Sector Educativo, Argentina. Una vez que entraron a esa facultad, van a la parte de vinculación. Dentro de vinculación buscan herramientas para profesionales. Dentro de herramientas para profesionales, vamos a software. Y dentro de software para profesionales tiene un índice de riesgo ambiental por aplicación de plaguicidas. Este índice es muy viejo, ya hace 7, 8 años que no lo estamos usando más. Lo hemos profundizado, lo hemos complejizado, está un poco más completo, podríamos decir, pero acá tienen ustedes cómo se utiliza, y acá podemos utilizarlo. Esto es un poquito lo que yo pretendo que se desarrolle en este curso, algo similar a lo que veo acá. Por ejemplo, lo primero que vamos a poner, por ejemplo, este indicador trabaja con los plaguicidas aprobados para cada cultivo. No aparecen plaguicidas no aprobados para el cultivo. Entonces, cuando yo selecciono, por ejemplo, maíz, le doy a aceptar, me van a aparecer todos los plaguicidas. Legislación argentina, tengo que cargar la característica del sitio donde lo voy a hacer. Por ejemplo, textura. Tengo una categoría de 3 niveles, vamos a ponerle nivel intermedio. Tengo niveles dependientes, vamos a poner el nivel más bajo, materia orgánica del suelo. Fíjense que empiezo a hablar de todos los factores ambientales que estuvimos charlando en la primera parte de esta clase, y cómo nosotros tenemos que ir trabajando. Nivel de pH del suelo, vamos a poner nivel intermedio, y distancia al agua. Esto está basado en un índice europeo. Fíjense que la distancia máxima que considera este índice es de 12 metros. ¿Por qué? Porque en Europa, para la restricción para aplicar plaguicida es de 5 o de 10 metros de cualquier lugar. Es decir, que vos no podés aplicar a menos de 5, la pulverizadora no puede pasar a menos de 5 metros de tu casa. Porque consideran que a 5 metros no hay riesgo de que contaminen tu casa. Esos son los estudios que ellos han hecho. Acá es más. ¿Por qué? Porque no se basan en esos estudios. Es decir, esas solicitudes no se basan en ningún estudio. Vamos a poner que tenemos más de 12 metros. Una vez que tengo eso, se me habilita el botón de agregar. Una vez que tengo el botón de agregar, se me habilita. Por ejemplo, voy a cargar primer herbicida, lo que más se utiliza a nivel de Argentina. Estas son las dosis de glifosato aprobadas para maíz. Vamos a poner una dosis intermedia. ¿Y en qué momento lo aplico? Lo aplico en el barbecho. Guardo. Y me da el índice de cuál es el riesgo de ese indicador desde el punto de vista de contaminación del aire, del agua subterránea y del agua superficial. Voy a agregar un indicador. Vamos a aplicar una dosis también de 2 litros por hectárea, y lo voy a aplicar en preemergencia, por ejemplo. Fíjense que el glifosato es verde y la atracina ya me la pone en rojo. Quiere decir que para estas condiciones de suelo yo no tendría que usar atracina. ¿Por qué? Porque fíjense, acá tengo un índice que me va integrando todas las sustancias que voy aplicando, un índice integrado para el cultivo.
podría agregar un insecticida, una cipermetrina, con las dosis autorizadas, el momento de aplicación post-emergencia. Si en lugar de tener una pendiente de este tipo, tengo una pendiente de este tipo. Recalculo, fíjense que el glifosato que estaba en verde ahora ya se me pasa a amarillo. Es decir, que tengo que empezar a tener cuidado. ¿Qué es lo que pasa si en lugar de tener 12 metros estoy entre 3 y 6 metros? Todo se me pone rojo y este se me pone anaranjado. Es decir, que a esa distancia no tendría que aplicar prácticamente nada. Se den cuenta cómo funciona y qué es lo que yo estoy proponiendo que desarrollen ustedes. Este ejemplo se lo estoy dando porque es un ejemplo viejo que tenemos en este sitio y ustedes pueden entrar y probarlo y analizarlo y criticarlo también y ver cómo ustedes podrían llegar a desarrollar una interfase de mejor calidad. ¿Entienden? Dejar de compartir. ¿Algún comentario, alguna clase? ¿Qué es lo que vamos a seguir viendo en la próxima clase? Yo hasta ahora les mostré, ahora que me acuerdo, quería mostrarle lo que estoy avanzando con uno de los alumnos en la cátedra mía, para que ustedes también vean cómo... Voy a compartir el WhatsApp, explicación de gramática. Fíjense que le estamos dando los mismos ejercicios que le estoy dando a ustedes, a estos alumnos. Y acá es un poquito lo que están desarrollando ellos. Es decir, básicamente, ¿qué es lo que están desarrollando? Vamos a ver. Eligen un producto y empiezan a mostrar, es decir, ellos están aprendiendo a programar un poquito esto. ¿Qué es lo que estaría faltando? Bueno, poner acá, el objetivo es que ellos pongan todas estas propiedades y que después desarrollen todas estas cuestiones. ¿Ya está? Estos colores, estos semáforos, para que pueda después el usuario seguir avanzando. Lo que pueden empezar a trabajar ustedes básicamente esta cuestión. Yo les tendría que pasar la base de datos que tienen que trabajar, o se la piden a Estefanía, que ella ya la tiene, y podrían empezar a desarrollar esta interfase. Y la otra alternativa es, bueno, lo que vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene o la otra, es algunos de estos indicadores y qué otros datos a partir de las propiedades del principio activo, es decir, todo eso, yo puedo agregar fíjense cómo, y después las condiciones de manejo, cómo voy cargando todos los productos, cómo estos productos se relacionan y cómo cambiando. Puedo modificar tranquilamente los riesgos. Entonces acá va a importar no solamente el plaguicida que voy a utilizar, sino también las propiedades del sitio. Acuérdense, el plaguicida es la amenaza. La amenaza viene dado por el peligro, la toxicidad, o los indicadores de toxicidad del producto, y la dosis y la frecuencia con que lo aplico, y la vulnerabilidad del sitio viene dado por esta partecita. Entonces, yo les voy a pasar cuáles son los umbrales del indicador para evaluar el índice y cuál es el algoritmo, la secuencia de pasos lógicos matemáticos que ustedes tendrán que codificar para desarrollar una interfase de este tipo de manera tal que los ingenieros agrónomos puedan tener una herramienta que nos permita prevenir la aplicación de productos que sabemos que van a tener en niveles amarillo, naranja o rojo, que nos dicen no, eso no hay que usarlo porque puede llegar a generar mucho riesgo
o daño para la población. Ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, Daniel, sí, a los chicos. Bueno, yo veo que en la página esa está todo puesto de forma que se calcule según los terrenos y según la distancia. Sí. Pero también habría que ver otras cosas aparte del lugar, como por ejemplo, ahí se vio la distancia en la que podría afectar una casa según la cantidad de metros. Pero Sí. en el caso de que usamos el aerosol, también se tendría que medir el viento, ¿no? Por supuesto, hay distintos indicadores y hay distintos índices. Pues yo les O voy a como en un mostrar día. después, si Perdón. vas a la presentación que yo les di la semana pasada, hay indicadores exclusivos para riesgo de contaminación de napas freáticas, hay otros indicadores, por ejemplo el IPES tiene un índice para el riesgo de aire, donde entraría la velocidad del viento, la dirección del viento, etcétera. Hay otros indicadores para riesgo de aguas superficiales por escurrimiento, para arroyos, lagos, lagunas. Hay otros indicadores para aguas subterráneas. Hay otros indicadores para abejas, para aves, para lombrices. Es decir, que la problemática es tan compleja que normalmente estos indicadores o índices tratan de concentrarse en una parte de la problemática, porque si no sería prácticamente imposible abarcar de un solo vistazo, con un solo indicador, todos los aspectos de la problemática. Vos lo planteaste muy bien. Yo te mostré un índice que sirve para ciertas partes de la problemática. De allí que lo que nosotros estamos desarrollando se llama el IRAM, Índices Integrados de Riesgo Ambiental. Estamos tratando de desarrollar un paquete de índices donde el especialista en el momento de aplicar el plaguicida tiene que saber cuáles de esos índices, según las características del sitio, según la característica del cultivo, según la ubicación geográfica del sitio referida a otras poblaciones de riesgo, como pueden ser granjas animales de feedlot, de porcinos, de aves, colmenas, centros de recreación, poblaciones humanas, de algún pueblo, alguna ciudad, algún sector recreativo. Por ejemplo, en Entre Ríos tenemos en María Grande, cerca de la localidad de Paraná, 30 kilómetros de Paraná, hay una ciudad que tiene 2 termas afuera de la ciudad. Esas termas la gente se junta mucho los fines de semana. Y esas termas están en medio del campo, en medio de potreros que son bajo tratamiento de plaguicidas. O el caso de las escuelas rurales, que durante de lunes a viernes hay que ver si esa escuela rural es con alojamiento de los alumnos, o los alumnos van y vienen todos los días. Por ejemplo, en las zonas montañosas, los alumnos viven durante 3 o 4 semanas en la escuela, algunos meses, o están un mes en la escuela y un mes en su casa. Entonces hay que tener en consideración un montón de estos aspectos. Y es ahí el criterio del que lo va a aplicar que tiene que enriquecer al indicador o al índice. A su vez, hoy en día, hace 40 o 50 años que se está desarrollando lo que se llama inteligencia artificial y que se están aplicando todos estos indicadores, todos estos índices en el desarrollo de sistemas de integración o de conocimiento, redes neuronales. No sé, ustedes ya vieron lo que es inteligencia artificial, redes neuronales, lógica de ello, o lo debo explicar un poquito. Está bien. Es decir, por ejemplo, de los índices que yo voy a presentar la semana que viene, hay 2 o 3 que queremos trabajar nosotros que se basan los 2 en lógica difusa. El que les mostré recién, en esa interfase que ustedes pueden probarla y jugar con ella, está basado en lógica difusa, desarrollado en Francia, que es el índice que se utiliza mayoritariamente en la Unión Europea. Y voy a mostrar un índice de riesgo agudo que está desarrollado en la Universidad de Buenos Aires, que también se los mostré en la clase anterior, que les di el sitio web de
de ese índice desarrollado acá en la Argentina, que también utiliza lógica difusa. Y después vamos a usar un índice de toxicidad crónica, que lo desarrollamos en nuestra facultad, que también se basa en el método de inteligencia artificial de lógica difusa. A esa lógica difusa se la puede enriquecer luego con otros métodos de mayor complejidad, como redes neuronales o aprendizaje automático de máquina, Big Data. Es decir, todo esto estamos en una etapa inicial del desarrollo, pero todo esto tiene una posibilidad de desarrollo posterior, que es lo que van a seguir ustedes, porque están más especializados en todo lo que tiene que ver con la codificación, con el desarrollo de estos tipos de software, mientras que desde el punto de vista agronómico nosotros tenemos que ir orientando sobre los umbrales, sobre los tipos de indicadores que hay que considerar, qué factores ambientales hay que medir y hay que tomar en cuenta, y con todo lo que tenemos hoy en día de tecnología de información y la comunicación, todo lo que son los sensores, las estaciones automáticas, las imágenes satelitales, los drones, etcétera, se puede avanzar muchísimo. Tengan en cuenta que este es un curso inicial, recién les estamos mostrando las etapas primeras para que después ustedes posteriormente puedan seguir avanzando con todas estas cuestiones. Así que no se asusten, recién estamos en las primeras etapas, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Ninguna, gracias. Yo tampoco, por el momento no tengo ninguna pregunta. Bueno, yo después le voy a pasar a Susana la presentación para que se la distribuya también a ustedes, y ustedes también vieron recién cómo ingresar a la página web donde está ese índice que les mostré. Justamente se lo mostré porque es muy sencillito, de manera tal de no abrumarlo con índices más complejos, para que vayan viendo ustedes paso a paso cuál sería el desarrollo de un sistema de información de este tipo. Nos vemos la semana que viene. Bueno, Daniel, me despido yo antes que te me vayas. 1.000.000 de gracias de nuevo. Más que claro, un lujo. Lo que nosotros nos deja por ahí mudos es la complejidad de la problemática, ¿no? Tomar dimensión, al menos personalmente, si bien compartimos con los chicos después, que algunos de ellos son de escuelas agropecuarias, otros han tenido materias donde han tratado esta problemática, pero bueno, conocerlo a este nivel profesional, con esta profundidad de estudio, es como, no sé, personalmente abrumador, ¿no? Tomar conciencia de todo esto. No, pero tengan en cuenta que esto es abrumador porque lo estoy dando rápido en 1 hora. No, la Estos niveles problemática, de... la problemática, sí. No como vos le estás dando. Demasiado. Bueno, esta es una problemática muy vieja. Los plaguicidas se empiezan a usar fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo pasado. Hace ya unos 70 años que se están usando mucho. Se empezaron usando los plaguicidas que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial del siglo pasado se usaban para matar a los soldados del ejército enemigo. De allí que tenían... Se empezaron a desarrollar plaguicidas mucho más específicos, de menor toxicidad para los mamíferos, y en este momento se están buscando plaguicidas de menor toxicidad para otras especies del mismo orden animal que es la plaga, por ejemplo. Que si mata a la langosta, no mate las abejas. Que si mata las ratas, no mate los gatos ni los perros. Claro. Es decir, hay un montón de problemáticas que se están superando. Bien. Y si en todos estos 70 años la ha pasado, se ha multiplicado por 4 en estos últimos 70 años, pasamos de 2.000 millones de habitantes a mediados del siglo XX a casi 8.000 millones de habitantes en este momento, parece que los plaguicidas no son tan peligrosos como... Claro. No, yo no digo que no sean peligrosos. Yo lo que digo es que quizás no sean tan peligrosos como los presentan, porque si no, la humanidad no se hubiese multiplicado por 4. A su vez,
tengan en cuenta que en los próximos años vamos a tener que aumentar la producción de alimentos en más del 50% de lo que se está produciendo hoy en día. En los próximos 50 años vamos a tener que producir tanto alimento como en los últimos 10.000 años, por la cantidad de habitantes que tiene el planeta. A su vez, la cantidad de tierras productivas se han degradado, son mucho menos que hace unos años atrás, por la erosión, por la salinización, por el agotamiento de los nutrimentos, por la cobertura que tienen las ciudades, cada vez son más grandes y cubren toda la superficie agrícola, la van cubriendo con ciudades. Entonces, la agricultura se va corriendo hacia los espacios silvestres, que no tienen tanta capacidad agrícola, entonces empiezan los desmontes, empieza la erosión, empieza la pérdida de servicios ecosistémicos, empiezan las inundaciones, estamos en una bola de nieve que si no la frenamos a tiempo, la agronomía tiene que empezar a analizar cuestiones que hace tiempo no eran problemas agronómicos, eran problemas ambientales lejanos desde el punto de vista conceptual de los agrónomos. ¿Por qué? Porque los agrónomos estábamos preocupados en la producción y toda la degradación del ambiente era algo que estaba siendo cubierto o tapado o disimulado por el avance tecnológico. Pero llegamos a un momento en que ya no hay más tierras, que ya no, quedan muy pocos bosques para deforestar, por lo menos en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Córdoba. Ahora se está deforestando mucho en Santiago del Estero, Salta, Formosa, Chaco, porque ahí quedan bosques todavía, pero Santa Fe los deforestó a principios del siglo XX. Por eso no hay bosque que deforestar ahora. Lo mismo pasa en la provincia de Córdoba, sobre todo en el sur. En el norte de la provincia quedan algunos bosques, pero se estaban avanzando sobre suelos más frágiles desde el punto de vista ambiental. Entonces la problemática ambiental ya deja de ser algo externo a la agronomía y pasa a ser el centro de la problemática agronómica. ¿Por qué los grupos ambientalistas empiezan en este momento a quejarse de todo esto y no se quejaban hace 20 o 30 años atrás? Porque hace 20 o 30 años atrás no se usaba tanto el glifosato, por ejemplo, como se usa hoy en día. Y la problemática de la generación del cáncer es una problemática de 10, 15 o 20 años después de empezar a usar mucho el producto. Por eso empieza ahora, o hace 10 o 15 años que se empieza toda esta problemática, porque antes no se la veía. Claro. Entonces tenemos que evitar seguir profundizando toda esta cuestión. Tenemos que desarrollar herramientas que posibiliten a los ingenieros agrónomos predecir con 5 o 10 años de anticipación el problema. Porque si no nos anticipamos esos 5 o 10 años, cuando lleguen dentro de 5 años, en el 2025, va a ser tarde. Porque corregir el problema del 2025 es hoy, no dentro de 5 años. Claro. Dentro de 5 años podremos corregir el problema del 2030. Pero si no empezamos nunca, siempre vamos a estar corriendo detrás del tren. Y esto es a lo que apunta en este tipo de problemáticas. Y este tipo de tecnología que contamos hoy en día, que no se contaban, Internet hace 20 años atrás no era lo que es hoy en día, no existían los smartphones, no existían las tablets, no existían los drones. Todo lo que tenemos hoy en día no existía, la tecnología está posibilitando también avanzar. No solamente el conocimiento, porque el conocimiento lo tenemos desde hace 50 o 70 años de lo que se hace. Los modelos que estamos usando se usaban ya en 1960, 1970, y no hay grandes avances. Los avances están en la integración de los modelos y la integración de los modelos con las nuevas tecnologías de las comunicaciones, de la electrónica, etcétera, de los sensores. Y la inteligencia artificial, con todos los avances de la computación, desde el punto de vista, estoy hablando de computación, ¿no? Las nuevas capacidades de memoria, etcétera. Y a eso tenemos que ir apuntando, ir preparándolo a ustedes que están
se están formando como futuros profesionales en la programación, en la integración, en todo esto, ir dándole las problemáticas en las cuales van a tener que trabajar y las herramientas que van a tener que profundizar, desarrollar, enriquecer. Esa es nuestra función como docentes universitarios. ¿Entienden? Y empezar de a poco, porque si yo le doy todo lo que yo desarrollo, porque yo hace 16 años que estoy trabajando en esto. Al principio también me abrumaba. No digo que ahora no me abrume, pero estoy en un nivel de abrumación, no sé cómo decir la palabra, en que ya tengo ciertos avances que me permiten ver cuál sería el camino que tienen que seguir ustedes. Buenísimo. Porque tengo que ir pasando la posta. Porque yo me formé en programación en 1983. Van a ser 40 años. Y lo que yo aprendí de programación no es lo que están aprendiendo ustedes en este momento. Y yo por ahí no necesito aprender tanto porque yo más bien me preocupo en la parte agronómica. Entonces, justamente estamos buscando esta interacción de profesiones para poder porque hoy en día, si no hacemos interdisciplina, no se puede avanzar. Bueno, Daniel, nos has dejado bastante tarea. Sí, bueno, vayan comenzando con eso. El objetivo sería empezar a armar la tablita 1. Estefanía creo que les puede pasar la base de datos, la PPDB, bien, que ya la tiene. Y pueden empezar a armar eso, trabajar sobre eso. Perfecto. Bueno, te agradecemos y no sé si nos volveremos a encontrar el próximo miércoles, ya lo dejamos así como firme, lo vamos confirmando en la semana. En principio sí, si hay algún problema, bueno, reprogramaremos el encuentro. Nos ponemos de acuerdo. Bueno, yo me voy a quedar trabajando un poquito con los chicos. 1.000.000 de gracias, como siempre, y salió bárbaro. A mí se me cortó todo el tiempo, pero a vos no. Así que quedó todo grabado. Esperemos. Perfecto. Gracias, Daniel. Bueno, nos vemos. Hasta luego.